Señores de Periscope, muy buenas tardes. Transmitimos desde la estación de la 1 de Mayo con 10ª de Transmilenio, y como pueden ustedes observar, la gente espera y espera y espera un servicio que definitivamente cada vez se pone peor, y justifican la mejora del servicio en el aumento de una tarifa que no se compadece con los ingresos que tiene el colombiano promedio. Un aumento de más del 12-13% cuando el salario mínimo fue aumentado el 7%. De los 1.500 pesos que nos sobran a los trabajadores colombianos, tenemos que invertir 400 pesos adicionales en el pasaje de Transmilenio y además en las esperas tan eternas que debemos hacer acá en las estaciones. En este momento este servidor tiene 15 minutos esperando el servicio K10, y poco a poco la gente se va acumulando en esta portería y como que realmente esperamos el mismo bus. Me imagino cómo vendrá. Debemos hacer una explicación de cómo funciona el esquema tarifario de Transmilenio, porque es importante que conozcamos de qué se trata todo esto. Voy a colocar la cámara frente a mí. Ahora sí. Perdón. Esto va de la siguiente manera. El esquema tarifario de Transmilenio no es sostenible porque el esquema contractual de la primera fase fue calculado con unos contratos totalmente desequilibrados para el distrito. Me explico. Contratos en los cuales básicamente, y para que nos entendamos, el distrito ponía las pérdidas. Aquí llegó el transporte, vamos a subirnos y vamos a mirar cómo está esto. Bueno, al menos el bus medio vino desocupado. Retomamos, a ver si nos podemos sentar acá. Muchísimas gracias, muy gentil. Vamos a continuar con lo que estábamos. Me disculpan, amables periscoperos. Continúo con esto. Decíamos entonces que el esquema tarifario de Transmilenio está desequilibrado en los contratos de la primera fase, y por eso tenemos una tarifa técnica que llaman los entendidos, totalmente desequilibrada, inferior al costo del pasaje que pagamos los usuarios, superior al costo que pagamos los usuarios, y bajo esta medida justifican un aumento de tarifa a 2.000 pesos. Sin embargo, hay que revisar las millonarias utilidades que les quedan a los operadores privados, en especial de la primera fase. Esto debido a que se ha calculado un esquema tarifario basado en un índice llamado IPK, el índice de pasajeros por kilómetro. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, con menos buses presto un servicio más deficiente, pero que a la larga me representa más utilidades a mí como operador. ¿A qué me refiero con el IPK? En términos sencillos, la idea es mandar el menor número de buses posibles para atender el mayor número de usuarios. El IPK se ha establecido entre 3 y 4 pasajeros por kilómetro, pero los operadores han encargado de que el IPK aumente de 5, 6 a 7 pasajeros por kilómetro, lo que les implica mayores ingresos con menores costos operacionales. El aumento se ha justificado en la medida en que supuestamente el sistema está en quiebra. Es totalmente falso, y les voy a explicar el porqué. Nadie dice que no, está muy bien que ganen. El problema es cuando el desbalanceo se ejecuta en contra del distrito y del bien público, que es la empresa Transmilenio, como gestora del transporte en Bogotá, que sí está en quiebra o sí está en unos problemas económicos muy serios. ¿Pero por qué? Por el desbalance de los contratos a los que se ha sometido, y contratos que tienen que ser renegociados de manera urgente. ¿Cómo es posible que al usuario de a pie le aumenten 200 pesos, más del 12%, y el 13% en el SITP, pasando de 1.500 a 1.700 pesos? No se compadece el aumento tomando en cuenta las esperas largas que tienen los usuarios esperando un bus. No se compadece con la inseguridad que tiene el sistema. No se compadece cuando tú no puedes sacar un celular para hacer tu transmisión, para contarle al mundo lo que está pasando, cuando corres el riesgo de que con un puñal te vayan a amenazar y te roben el celular. No hay compadecencia en ese respecto, y yo manifiesto aquí mi protesta montado en este Transmilenio, mi protesta por el aumento que va a regir a partir de mañana. En la 1 de Mayo con 10ª hay unos muchachos repartiendo unos comunicados, los cuales nos están explicando a la gente del común cuáles son esas desventajas, cuáles son los contratos, cuáles son los recaudos y los niveles de entrega del presupuesto de los recursos que recoge Transmilenio a diario, y comentándonos por qué el aumento no se justifica. Y yo desde este escenario también manifiesto mi protesta, porque esto no puede ser
que al colombiano lo sigan masacrando, lo sigan exprimiendo y sencillamente a cambio de un servicio que no tiene calidad, que no tiene razón de ser, un aumento con las características que tiene Transmilenio, que a uno no le falta sino pagar hotel, porque uno llega a la estación y tiene que sacar gaseosa, jugo, empanada para poderse sentar y a esperar a que llegue un bus que llega lleno, que llega sin que le quepa un tinto. Y si ustedes quieren ver el ejemplo que les estoy poniendo, váyanse para la estación de la calle 100, váyanse por ejemplo para la estación de la escuela militar y me cuentan si estoy o no equivocado. Entonces retomamos el ingreso, 90 pesos son para los operadores privados y los otros 10 pesos se lo tiene que repartir el distrito, se lo tiene que repartir la operación y se lo tiene que repartir el sobrado, porque es así de sencillo, y la fiduciaria y similares. Entonces a mí me parece que en esto hay un desequilibrio absolutamente complejo. Vamos a esto, los operadores, ¿por qué no se han pronunciado sobre el aumento? Porque ellos van a ganar más dinero y van a tener con qué seguir comprando sistemas de transporte como Transchile, que el 40% es de operadores colombianos. ¿Operadores de qué? De Transmilenio, porque el negocio fue el mejor para ellos. Si hay ganancias, toda para ellos. Si hay pérdida, el distrito la ponía. Como si eso fuera poco, hay otra circunstancia y es que los pasajes que compra un visitante a Bogotá, recarga su tarjeta y no la gasta toda, igual toda esa plata le llega a los operadores y eso no nos lo han contado, eso no nos lo han dicho. Y sencillamente el señor alcalde Enrique Peñalosa, en una actitud déspota, en una actitud transmileniera, porque él es accionista de Transmilenio, nos viene a clavar un aumento de que desde el punto de vista usuario no se justifica. Y no enfoco el Transmilenio porque no me han autorizado a grabar, así que me grabo yo mismo y me excusan en este tema. Entonces, ¿cómo es posible que de 10 pesos el distrito tenga que sacar para todo? Para aumentar, para mejorar las troncales, no hay plata. Para mejorar la infraestructura estacionaria, no hay plata. Para pagar la operación de los vigilantes y todo esto, no hay plata. Y claro, los operadores únicamente cancelan sus costos operacionales, lo que está bien. Hay que ganar, ¿cómo no? Hay que ganar, por supuesto que sí, pero no se trata de ser un contrato desequilibrado como está ocurriendo en este momento y por lo cual la única solución es agarrar del bolsillo del usuario y jalarle 200 pesos por cada transporte, o sea 400 pesos diarios de pasaje. Estamos hablando de que estamos pasando de gastar 80.000 pesos al mes en transporte en Transmilenio a gastar casi que 120.000 pesos si uno trabaja 6 días a la semana. No se compadece, realmente no se compadece, y en esto sí quiero ser muy claro y ojalá que la gente de Transmilenio estuviera viendo, porque es importante que ellos se enteren de la incomodidad de los usuarios, porque las decisiones siempre se toman sin tomar en cuenta a los usuarios, sin negociar, sino esto es por decreto y ya está. Y el decreto aquí es más pasajeros en menos buses, más IPK en menos buses, pasar de IPK de 3 a 4 pasajeros, de 6 a 7 pasajeros por kilómetro recorrido. No se justifica. Y la empresa distrital también, ¿cómo no va a estar en quiebra cuando estaba pagando una multa de 106 millones de pesos al mes por la integración de las tarjetas que casi que no se da, se demoró bastante? Y por supuesto que esto también lesionó las finanzas del distrito y de Transmilenio. Eso, ¿por qué no nos lo han contado? ¿Por qué no nos han dicho eso? ¿Por qué Transmilenio no se puso serio a exigir a Angelcom y a Recaudo Bogotá la fusión de las tarjetas, sino que sencillamente pagó la multa hasta que estos dos operadores se les dio la soberana de ponerse de acuerdo y sencillamente decir, listo, ahora sí les entrego? Pues no, a Angelcom le habían ampliado el contrato 2 años hasta finales de 2015 y luego sí entregaron la operación a Recaudo Bogotá, perjudicados los usuarios, que en muchos casos tuvimos que pagar 2 pasajes para desplazarnos de un lado a otro porque las tarjetas no eran compatibles. Y a los usuarios, ¿quién nos responde? Nadie. Y las finanzas de los operadores aumentan y aumentan. Eso es lo que no se compadece. Exijo que el distrito revise ese aumento y que la empresa Transmilenio realmente verifique y renegocie los contratos con los operadores, porque no es justo que el único que tenga que pagar los errores de manejo sea el ciudadano. Y el ciudadano de Ati, que eligió otra vez al señor Peñalosa, que fue el que nos montó este boquecaballo llamado Transmilenio, y que sencillamente hoy nos tiene padeciendo porque está sentado en el trono del Palacio del Líbano. Y él no tiene que andar en Transmilenio ni padecer todo lo que le toca al usuario del común. Los robos, la inseguridad, el policía que te amenaza con un bolillo si estás grabando, el rozarse con la demás gente que tampoco tiene la culpa. Pero aquí lo único que importa es que tú pagues tu pasaje. Las campañas en Bogotá son anticolados, son respete al sistema, pero ¿cuándo será que el sistema respeta al usuario?
Son esas cosas que uno se pregunta y a las que todavía yo, 15 años después, 16 con de que está el sistema en funcionamiento, no tengo respuesta. Estamos hablando de que el sistema ha trasladado aproximadamente 6.500 millones de pasajeros con unas utilidades multimillonarias, pero que realmente no se ven sino para los bolsillos de los 9 propietarios que tiene Transmilenio en mayorías absolutas, como el operador SI99, como la policía, como Metropolitana de Transportes, entre muchos otros, y Transmasivo en Suba. Pues eso les quería contar. Espero la instrucción, digamos, sea clara, la explicación haya sido clara, lo más objetiva posible del por qué no podemos permitir que se aumente Transmilenio. Nosotros como ciudadanos no podemos seguir en esa actitud pasiva de esos son ellos los que mandan. Nosotros también mandamos y tenemos voz, señoras y señores, y nosotros tenemos que salir a la calle a protestar, dejar el miedo de protestar, porque en Colombia nos da miedo protestar, porque nos estigmatizan. Pues no, señor, decir la verdad no es delito, y si mataron a Jesús por decir la verdad, pues ¿por qué no a unos pobres como nosotros? Sencillamente lo único que les digo es: no se dejen meter el dedo a la boca. Transmilenio no está en quiebra. El que está en quiebra es el ente distrital, que es Transmilenio, pero los operadores ganan y ganan y ganan. Y con este aumento, pues mientras las condiciones contractuales sean las mismas, pues seguiremos en el mismo círculo vicioso. Así que ahí les dejo. Espero que mañana salgamos a protestar, que los portales estén llenos, pero de gente bloqueando, porque esto no hay de otra. Las únicas vías que funcionan en este país son las vías de hecho. La negociación nunca funciona. La gerente de Transmilenio hace mucho rato no aparece. Así que, hombre, mañana a las calles y a exigir, eso sí, respetando, no haciendo daño a los buses, no haciendo daño a los portales ni a los policías. La protesta es pacífica, pero bloqueando las vías hasta que llegue el distrito y nos ofrezca la alternativa de por lo menos revisar correctamente el aumento. En Cali aumentaron 100 pesos y la gente protestó. Imagínense aquí que nos van a aumentar 200 pesos por un servicio que no es de calidad, que no se compadece y que sencillamente afecta al usuario, porque es el único que tiene que sacar de donde pueda para poder pagar un servicio que no es sostenible. 4.000 pesos al día para los que andan en Transmilenio, pero los que usamos sistema integrado nos toca pagar casi 4.600, porque tenemos que salir a coger el complementario, pagar Transmilenio y devolvernos pagando tarifa plena de Transmilenio, más los 300 pesos del transbordo, porque ahora ni siquiera eso. Ahora se paga todo el día el transbordo en el nuevo decreto que justifica el aumento de Transmilenio. Así que, amables televidentes de Periscope, espero que esta carreta, que esto que les he comentado, les ayude a tomar decisiones y a empoderarse como ciudadanos de que en realidad estamos siendo afectados directamente y que ya es hora, ya basta de tanta palabrería en redes sociales. Es hora de la acción en la calle, es hora de la acción en las autoridades distritales, es hora de hacerles ver lo que está pasando y que el usuario del común no puede siempre pagar los errores de nuestras autoridades distritales y, lo mejor, los errores que cometemos los usuarios, religiando a los mismos que metieron Transmilenio y que ahora aumentarán la tarifa. Muchas gracias por su sintonía.